Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos del vídeo de ayer. Ayer, lógicamente, en el vídeo, digamos, he provocado un poco de enfado de algunas personas en concreto por el hecho de decir de que Vox, por ejemplo, a los inmigrantes ilegales los condena y a los refugiados ucranianos los acoge con todos los brazos abiertos. No hablamos de inmigrantes ilegales solo, hablamos de otros refugiados. Hablamos de otros refugiados. Bien, por ejemplo, me dicen que cuando, amigos, sepan la diferencia lo que es un refugiado por guerra y un desastre los inmigrantes ilegales. Bien, cuando sepas la diferencia entre ambos, pues podríamos hablar, ¿no? Bien, a ver, en primer lugar, un refugiado por guerra, bien. Refugiado por guerra, los de Ucrania es una desgracia para todos y para toda la humanidad en general y sobre todo para los ucranianos. Porque al fin y al cabo muchos que defienden a los refugiados, ellos están tranquilos en su casa y no pasa absolutamente nada con ellos. Y no les importa casi nada lo que está pasando en Ucrania. Más que nada porque los únicos que han montado todo este follón de la guerra de Ucrania, todos sabemos muy bien los responsables de esta guerra. Y es la OTAN y por supuesto los aliados de esta organización. Han calentado los motores a Ucrania para que entre en guerra y para que provoque esta guerra con Rusia. Y lógicamente Rusia, pues al ser el país, en este caso de alguna manera, poderoso de la zona que quiere controlarlo todo y quiere manejar los hilos de todos los países que le rodean y quiere controlarlos, lógicamente, como es de esperar de un país como Rusia, ya que es una superpotencia nuclear, etcétera, etcétera, y quiere, pues lógicamente, mantener su soberanía a salvo. Atacó a Ucrania, la ha destrozado. Digamos, Ucrania hoy en día está destruida y sobre todo después de la rendición de Mariupol, de la ciudad de Mariupol, pues lógicamente vemos que Rusia está ganando la guerra y Ucrania se ha quedado totalmente a solas después de que la propia OTAN y los aliados la hayan dejado abandonada. Mandándoles armas, mandándole dinero, etcétera, etcétera, no le sirve, no le va a ayudar. Pero nosotros hemos hablado en este vídeo de los refugiados de Ucrania. Bien, la cuestión es que Vox, con los refugiados de Siria, que también es un país que ha destrozado la propia OTAN y los aliados, sobre todo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, y hasta Turquía, que es un país musulmán dentro de la OTAN, también ha participado en destruir a Siria. Por lo tanto, estos países se han encargado de destruir a Siria. Pero luego los refugiados, cuando venían directamente a Europa, porque es que muchos decís, hombre, tenían que haber ido a los países árabes, a sus hermanos que los tienen al lado. Sí, por supuesto. En Kuwait, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí, solo en Arabia Saudí, hay más de 2 millones de refugiados. Pero nadie habla de ellos. Porque no interesa de que un país árabe salga como que acoge los refugiados. Bien. Luego también tenemos a Jordania, que tiene 1 millón de refugiados. Y si contamos los palestinos, los refugiados de Palestina, pues por lo menos tendrá casi 3 millones de refugiados. Pero tampoco se habla de ellos. Luego tenemos a Kuwait y a tal. Todos estos países han acogido a los refugiados. En Kuwait hay más de 500.000 refugiados de Siria y de Irak. Y sin hablar ya de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos. Y hasta Marruecos y Argelia también tienen refugiados de Siria y de Palestina y también de Irak. Pero bueno, no pasa nada, porque estos son sus hermanos y lógicamente los tienen que acoger y están obligados a acogerlos. Y quien diga lo contrario, pues que se aguante, porque estos son hermanos de estos y por lo tanto se tienen que acoger. Bien, hasta ahí, bien. Los países árabes han acogido a los refugiados de estos. Ucrania, lógicamente, si estos refugiados ucranianos hubieran ido a los países árabes, también los acogerían. Pero no los rechazarían porque son rubios o porque son europeos, porque van a meter en esos países la mentalidad europea, la mentalidad liberal de Europa en esos países árabes de Oriente Medio. Bien, Marruecos, por ejemplo, país norteafricano, también se ha ofrecido a acoger a los refugiados ucranianos y no hay ningún problema en acogerlos. Es un asunto humanitario.
y sin excepción alguna. No íbamos a controlarlos, Marruecos no los iba a controlar en la frontera para mirar a ver si su mentalidad es muy católica o muy ortodoxa o muy... Eso no se iba a mirar. O muy liberal. No se iba a mirar. Directamente los acogerán y ya está. Pero ¿qué pasó con Europa? Cuando los refugiados de Siria empezaron a llegar directamente a las fronteras de Turquía. En Turquía hay casi 2 millones también de refugiados sirios y de Irak, pero tampoco se habla de ellos. Pero estos refugiados sirios, cuando empezaron a llegar a la frontera europea, ¿qué ha hecho Europa? Cerrar las fronteras. Y no solo cerrar las fronteras, sino que luego acoger a los refugiados, sí, acogerlos, repartiéndolos entre todos los países, pero en cantidades muy pequeñas. Una manera muy limitada, y no solo eso, sino con un control de saber si esa gente son personas o son terroristas. Y por lo tanto, yo creo que la humillación que Europa ha hecho con los refugiados, digamos, de Siria, que hay que tener también en cuenta que en Siria no hay solo musulmanes, hay también cristianos, hay también laicos, ateos, hay de todo, al igual que en Irak, etc. En todos estos países se conviven las religiones. Y por lo tanto, los refugiados que salieron de aquí son tanto cristianos como musulmanes, como etcétera, etcétera. Y aún así se les ha hecho controles de saber si esta gente piensa así o es tal. Yo he vivido experiencias, por mi trabajo de traductor, en las cuales, lógicamente, se investiga de alguna manera y se controla de alguna manera hasta el pensamiento de aquella persona. ¿Qué piensa? ¿A qué grupo apoya? ¿Se apoya a los rebeldes? ¿Se apoya al Estado? ¿Se apoya al ISIS? Ha habido mucho de todo. Ha habido un control total sobre todos los ciudadanos de Siria. Y se ha controlado de una manera totalmente y absoluta. A cambio, con los refugiados ucranianos, no. Vamos a hacer una acogida de todos los refugiados ucranianos totalmente ilimitada. Ilimitada, ¿eh? Ilimitada. Es como si, yo qué sé, llamas a tu compañía telefónica y le dices que quieres todo ilimitado. Pues así ha pasado en Europa. Con los refugiados ucranianos, todo ilimitado. Sin excepción alguna y sin control alguno. Pero con los refugiados de Siria, no. Y no solo con los de Siria. Hablamos también de Afganistán. Afganistán, que es destrozado en su momento por Rusia, luego por Estados Unidos y la OTAN, y por lo tanto es un país que está totalmente destrozado. Y luego se lo han entregado directamente a Al-Qaeda, se lo han entregado directamente a lo que son los talibanes, y se lo han entregado por completo. De esta manera, acabando con el gobierno que había elegido el pueblo afgano, acabando con ese país que estaban intentando construir los afganos. Con todo eso se ha acabado y lo han entregado y se fueron. Y mucha gente quiso en su momento salir de Afganistán y huir, lógicamente, huir de los talibanes. Pero ¿qué ha hecho Europa? Abandonarlos a su suerte. Y no solo Europa, sino todos. Y por lo tanto, hablamos de Vox porque Vox es uno de los primeros en defender en su momento de que los inmigrantes sirios no pueden entrar a este país. Los inmigrantes, los refugiados sirios, los refugiados de Afganistán, etcétera, etcétera, porque no se sabe de dónde son, no se sabe qué son y no se sabe qué quieren. Bien, ¿acaso sabemos qué quieren los ucranianos? También son refugiados. Podemos tener ahí infiltrados de Rusia, aliados de Rusia. Al fin y al cabo hay mucho ruso dentro de Ucrania y hay mucha gente prorrusa en Ucrania. Y pueden que se estén infiltrando, pero eso no, ¿verdad? Solo contra los musulmanes. Y eso es lo que tenéis que pensar. No es porque hablemos de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal, lógicamente, es un asunto que hay que arreglar, es un asunto muy malo para todas las civilizaciones, pero de esa inmigración ilegal, lo que hemos dicho también es que hay que hablar de toda la inmigración ilegal y no solo de la inmigración ilegal que proviene de África, sino que hay que hablar de la inmigración ilegal también que proviene de otras partes del mundo, como por ejemplo el 70% de la inmigración ilegal que llega a Europa, que toda viene de Latinoamérica y Asia, y no llega de África.
Podemos hablar de eso. ¿O es que directamente el egoísmo nos puede demasiado? Eso parece, por desgracia. Solo se valora a unos de una manera y a otros de otra. Esto se llama clasismo europeo, hermanos. Finalizamos el vídeo y un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros. Y por supuesto también aprovecho a responder a Yunes. Yunes, nosotros en este canal no eliminamos ningún comentario. Los comentarios, depende de las palabras que tengan, los elimina el propio YouTube. Y eso lo hemos dicho muchas veces en el canal. Un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Saludos.